Queridos amigos, sigo pensando, sigo reflexionando sobre, sobre todo en este tiempo, lo que vendrá después, ¿no? De a poquito se va flexibilizando la situación frente a esta pandemia y seguimos soñando que un día volvamos a la normalidad, entre comillas, y justamente creo que uno de los puntos es ver qué hacemos con alguien o con algo que se nos ha instalado más o menos según los temperamentos de cada uno, que es el miedo, los miedos. Yo me acordaba del padre Adolfo Nicolás, que fuera el general, el jefe mayor, digamos así, de los jesuitas, y que ha fallecido hace poquito. Comentaba que una de las virtudes más grandes de los misioneros ilustres, como fueron entre los jesuitas un Francisco Javier para la India y el Oriente, un Pedro Claver para Cartagena de Indias, servidor de los esclavos, o un Roque González de Santa Cruz entre los guaraníes, o el franciscano Francisco Solano, y viniendo más cerca en el tiempo y el espacio nuestro gran cura Brochero, decíamos que una de sus grandes virtudes de estos hombres, fruto de la gracia y de su coraje, fue la capacidad de enfrentarse sin miedo a situaciones que desbordaban claramente su capacidad personal o grupal. Y contaba el padre Nicolás, refiriéndose a la tentación del miedo, que durante la guerra de Corea hicieron un experimento ciertamente siniestro. Tomaron a prisioneros de guerra, los pusieron en un campo y sistemáticamente les daban a través de los parlantes cada día malas noticias. La muerte de un pariente, un bombardeo, una batalla perdida, una enfermedad, etcétera, todo malas noticias. Acabó la guerra y aquellos hombres, aquellos prisioneros les dijeron que había terminado la guerra, por lo tanto estaban libres. Los prisioneros entonces se dieron cuenta de que en aquel campo, en aquel sitio, no había vallas, no había verjas, no había perros, ni guardias, ni alambrados en el campo donde estaban, y ni uno solo se había escapado. Y es que el miedo les había frenado la imaginación y las posibilidades de escapar. Ese es el efecto del miedo. Ninguno de ellos quería al final de la guerra volver a casa. Estaban congelados, diríamos así. La capacidad de enfrentar situaciones que nos desbordan, como es esta pandemia, ciertamente, es posible solamente si no hay miedo. Y por eso el desafío, cuando se nos vaya dando libertad, cuando se nos vayan soltando las riendas, cuando volvamos, entre comillas, a la normalidad, es trabajar y trabajarnos para que donde podría haber miedo, haya confianza. Confianza en que a pesar de todo podemos salir adelante, que podemos superar fronteras que parecen infranqueables. Para superar fronteras tendremos que superar el miedo. Interesante, Cabo de Villa y Descalzo decían, ¿no?, que una de las grandes tentaciones de este tiempo es el miedo. Personas que viven acobardadas a la defensiva, no tanto por lo que les ocurre, cuanto por lo que pueda venir después. Y lo peor del miedo es que es una reacción espontánea y casi inevitable, sobre todo en los momentos de grandes cambios como el que ciertamente vivimos. La inseguridad se nos ha vuelto ley de la vida. La gente mira para un lado, para otro, para la izquierda, se inquieta y se pregunta qué es lo que nos pasa, ¿no? Y nos damos cuenta que lo que nos pasa es precisamente que no sabemos qué es lo que nos pasa. Y entonces surge el miedo. El hombre es un animal de costumbre. Todos tendemos a instalarnos en nuestras ideas, en nuestros modos de ser y de vivir. Y cuando alguien nos lo cambia, sentimos que se nos mueve el piso bajo los pies. Y al sentirnos inseguros, brota el miedo. Y hay que decir sin vueltas que no hay mejor camino para equivocarse que el que juzga y construye su vida, sus proyectos sobre el miedo. Porque si el pánico paraliza el cuerpo del que lo sufre, también inmoviliza y encadena su inteligencia y su voluntad. El miedoso se vuelve daltónico, diríamos así, ya no ve sino las cosas que le amenazan. Y no se puede construir nada viviendo a la defensiva. El miedoso es alguien que apuesta siempre por el no en caso de duda. Se rodea de prohibiciones y de murallas y termina provocando justo lo contrario de aquello a lo que aspira o desea. Un padre aterrado ante el futuro de sus hijos
no tardará mucho en convertirlos en rebeldes. Un obispo o un cura que tiembla ante el futuro de la fe fabricará descreídos o resentidos. Un viejo que teme la muerte se olvidará de vivir. Un joven dominado por el temor se volverá viejo antes de tiempo. No hay que tener miedo, es cierto, es fácil decirlo, ¿no? Pero el desafío no hay que tener miedo, nunca y a nada, salvo a nuestro propio miedo muchas veces. No sea que cuando logremos, volvamos a nuestra realidad, ¿no? No sea que cuando logremos librarnos de este monstruo del coronavirus, no podamos librarnos de unos monstruos mucho más dañinos, aquellos que dentro de nuestra cabeza crea el propio miedo. Contra el miedo, contra la obsesión por la seguridad, no hay otro camino que el amor a la vida, que la aceptación de los riesgos que son inevitables en la aventura de vivir, todo menos autodisecarse, todo menos dejar de vivir por miedo a que vivir sea doloroso, y estar seguros de quien por un entusiasmo, por una pasión perdiera su vida, perdería menos que quien por miedo haya perdido esa pasión, ese entusiasmo. Yendo al Evangelio, yendo a nuestro Señor, quizás por eso, cuando Jesús aparece, sobre todo en casi todos los relatos de la resurrección, el mensaje fundamental es: no tengan miedo. En fin, seguimos disponiendo el corazón, seguimos preparándonos para que ojalá en un día no muy lejano podamos salir, digamos, a la normalidad, pero que esa normalidad comience también dentro del propio corazón. Les mando un saludo, que Dios me los bendiga, seguimos luchando.